La noticia tiene que ver con el atentado o el intento de atentado que pretende el ELN al fiscal general de la Nación, porque toda esta historia terminó en una gran garrotera, en una pelea entre el gobierno y el fiscal. La fiscalía se mantiene, sostiene su postura de que el ELN quiere atentar con el fiscal, que el gobierno sabía y que no informó a tiempo o ocultó la información. Y tiene las pruebas, tiene las evidencias. Del otro lado, el gobierno dice que no, que engañaron al fiscal. Y el ministro de la Defensa piensa algo completamente distinto. Y hace apenas minutos habló. ¿Qué dijo el ministro de la Defensa, Paula Granados? Buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Mire, fue extensa esta rueda de prensa de casi 2 horas 30, en donde el ministro tuvo que salir a hacer claridad frente a este tema del posible atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. Él dice que inicialmente esta información salió de una reunión informal en la que asistieron funcionarios de la Fiscalía, el director de inteligencia del Ejército y el director del Comando Especial Estratégico del Ejército. Fue en esa reunión donde de manera informal se dijo que había una información inicial de un posible atentado contra el fiscal. La claridad que hace el ministro de Defensa es que a la Fiscalía nunca se le emitió un informe específico y puntual, un informe formal en el que se dijera puntualmente cuáles serían los elementos que darían prueba de ese atentado. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa. El comandante del Ejército solo tuvo conocimiento el 4 de agosto de una información que se había recibido por algún agente de inteligencia, que es muy diferente a un informe de inteligencia. El hecho de que alguien se aproxime, una fuente se aproxime a algún agente de inteligencia o a alguna entidad a suministrar una información, nosotros lo registramos solo como una información. El coronel del Comando Especial del Ejército, del COEG, simplemente manifestó, no rindió ningún informe de inteligencia ni entregó una documentación, manifestó que había recibido una información similar y luego en la contrastación que en la misma reunión que tenían hicieron, pudieron llegar a tener como muy probable la identidad de la fuente. Giovanni, en esta rueda de prensa el ministro dijo por lo menos en 4 ocasiones que no va a desmentir a la Fiscalía, pero que tampoco va a avalar las pruebas que dice tener, ninguna de las 2 opciones, y dijo que no va a entrar en este juego de información cruzada con el órgano investigador. Pero también fue muy claro en decirle al fiscal que por favor deje de emitir o que se abstenga de emitir más información respecto a este tema. Temas de estos no son temas para discutir públicamente. Esa es una información que esperamos la Fiscalía General no continúe suministrando públicamente como ha venido haciendo. Nosotros, e insisto, no hablamos de veracidad ni de credibilidad. Y no nos vamos a poner en la confrontación con la Fiscalía si una fuente es o no creíble, si una información resulta o no creíble. El ministro también enfatizó en que la UIAF nunca emitió un informe específico a la Fiscalía de movimientos extraños o dudosos que se estuvieran haciendo para financiar este atentado contra el fiscal. Lo que dijo el ministro. El tema de la UIAF. Hemos verificado y con la información suministrada por la UIAF no entregó a nadie, ni siquiera a la inteligencia militar, un informe de análisis financiero.
Finalmente, Giovanni, el ministro, después de haberle hecho tantas consultas frente a este tema del posible atentado contra el fiscal, dijo que no se va a referir y que no se va a volver a referir una vez más frente a este tema y que esto ya está cerrado y que dijo además que pues de este tema no se va a volver a hablar, por lo menos de parte del Ministerio de Defensa. Es la información que se da después de esta rueda de prensa emitida hoy por el Ministerio de Defensa, en el que se hicieron varias claridades frente al tema del supuesto atentado contra el fiscal Barbosa. Información con Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Pauli, por la información. Pero bueno, esta es una versión, esta es la versión del gobierno, que es el ministro de la Defensa. Pero que está cerrado, esto no está cerrado. Vamos a ver la otra parte, que es la de la Fiscalía, porque el ministro está diciendo, no voy a volver a hablar públicamente, sí, pero no le creo a la fuente, y ahí lo que hubo fue un coronel que se fue de lengua y largo, y que por eso fue que se generó la mala comunicación, es lo que dice el gobierno. ¿Pero qué dice la Fiscalía? Pues mire, es que todo empezó justamente con un comunicado que emitió el ministro de Defensa diciendo pues que ellos no tenían conocimiento de esta situación, de este presunto atentado. A ese comunicado reaccionó el presidente Petro diciendo que un alto funcionario se había dejado de engañar, sin referirse directamente al fiscal Barbosa, pero pues se entendía entre líneas que era él a quien le estaba hablando. Cuando esto sucedió, la Fiscalía citó una rueda de prensa que estuvo en cabeza de la vicefiscal Marta Mancera. Ella respondió con un fuerte mensaje al gobierno. Dijo que este plan terrorista contra el fiscal es real. Un comunicado del ministro de Defensa, Iván Velázquez, desató un nuevo rifirrafe entre el gobierno y la Fiscalía por cuenta del presunto plan que estaría organizando el ELN para atentar contra la vida del fiscal. Luego de reunirse con la cúpula militar, el director de la policía y la comunidad de inteligencia, el ministro afirmó de nueva cuenta que no tenían ningún conocimiento sobre este plan. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Luego de conocerse públicamente este comunicado, el presidente Gustavo Petro trinó en su cuenta de X respaldando al ministro de Defensa. Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que quiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado público. Origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes. Ante estos pronunciamientos, la Fiscalía, en voz de la vicefiscal Marta Mancera, le respondió al ministro y al presidente afirmando que preocupan sus intentos por desviar la información sobre el atentado, información que una vez recibieron en la Fiscalía, procedieron a realizar su respectiva verificación y por lo mismo pueden dar total credibilidad de las fuentes. El pasado 4 de agosto, el Ejército Nacional le comunicó a la Fiscalía General de la Nación, a través de uno de nuestros fiscales y del equipo de investigadores del CTI, que efectivamente habían recibido información sobre el atentado que se estaría planeando por parte del ELN en contra del fiscal general de la Nación y reveló la existencia de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera UIAF de Colombia, de la que daba cuenta de los movimientos de personas cercanas a un miembro del ELN y que estaban moviendo dineros alrededor de 3.000 millones de pesos. Y es que el mismo fiscal confirmó en días pasados a Red Más Noticias que recibieron la información del mismo ejército sobre este presunto atentado. Nosotros no nos inventamos nada. Nosotros lo que hicimos fue recibir una información en la Fiscalía General de la Nación, procesar esa información. ¿Quién la entregó? El mismo ejército colombiano. Y al mismo tiempo, el día de ayer, por ejemplo, la misma Policía Nacional, a través de un poligrama, el 1123,
ya señaló que miembros del Frente de Guerra Nororiental, en donde está alias William, que es francotirador y explosivista, llegó a Bogotá, está en Bogotá. En otro punto del comunicado del ministro de Defensa afirman que se pudo constatar que ningún organismo de inteligencia ha tenido información adicional a la relacionada con el comunicado de la Fiscalía General y que se determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene información relacionada con un posible atentado. Esto también fue desmentido por la vicefiscal Marta Mancera. Nos reunimos en mi despacho, en donde dieron cuenta que efectivamente hay un grafo, que así se denomina, el análisis de personas y sus actividades financieras que dan cuenta de movimientos financieros sospechosos, los cuales para el ejército, para el 4 de agosto, le daban credibilidad de movimientos sospechosos en las que se estaban trayendo o bajando, como se dice en el argot de la investigación, los dineros para la actividad delictiva que tenían prevista. Finalmente, la Fiscalía rechazó las declaraciones del presidente y del ministro de Defensa, manifestando que ven con preocupación que los organismos de defensa no estén realizando sus labores de inteligencia y afirman que la investigación no se va a archivar y que va a continuar, pues además han encontrado 3 patrones de criminalidad en medio de la investigación en curso. Bueno, la situación es esta. El ministro de la Defensa dice, esto es un caso cerrado, esta no es una fuente creíble, esto fue un coronel que se fue de lengua y largo, palabras más, palabras menos, y el presidente dijo, pues que un alto funcionario se dejó engañar. Perdóneme, es el fiscal general de la Nación, que evidentemente sí verifica fuentes y que evidentemente recibió una información del ejército. El 4 de agosto donde decía, hay información vía UIAF que está moviendo plata, el ELN, porque va a asesinar al fiscal. Lo dice el ejército, se lo dice la fiscalía. Yo creo que aquí, de parte del gobierno, no se están tomando esto en serio y esto es de suma gravedad. Yo creo que la fiscalía acierta en pedir explicaciones. Esto no es un caso cerrado. Pero es que mire que la verdad, queda esta situación que es muy seria, muy delicada, en un punto muy sensible, ¿no? Porque usted tiene razón, cuando dice el ministro, esto es algo que no se debe discutir públicamente, quizá allí tiene razón. Esto debe ser todo menos convertirse en un show mediático, pero cuando dice también aquí no se va a hablar más del tema, no sabe uno qué interpretar, si es que ya esto se va a dar como un caso cerrado o si es que no se va a seguir haciendo de esto un show mediático, pero sí se va a tomar en serio y sí se va a seguir investigando. Porque entre otras cosas, cuando uno oye a la vicefiscal, pues la escucha uno con unas pruebas que serían muy sólidas, que parecería Paula, que han estudiado muy bien cada una de las informaciones que les ha llegado. El tema del show mediático no viene al lugar, Mauricio, porque es que la información la dio el ejército. Y aquí hubo un error, o el ejército ocultó o no informó a tiempo. Esto no es un show mediático, es que esto es un tema de seguridad nacional. Claro, pero es que debió haberse manejado mejor desde el principio, sin duda. Se terminó volviendo un show mediático. Sí, pero no porque sea show per se, sino porque el país tiene que conocer si quiere matar al fiscal general de la Nación y qué está haciendo entonces el gobierno. Pero no solamente eso, este tema es fundamental, no solo por la posibilidad de que verdaderamente exista un plan de parte del ELN para asesinar al fiscal, a María Fernanda Cabal, la congresista, y al general Zapateiro, general en retiro, no solamente por eso que ya es suficientemente grave, sino por la manera como muy rápidamente se alineó el gobierno en contra de la hipótesis de la Fiscalía y en favor de la hipótesis del ELN. Y ojo que el primero en reaccionar no está en el debate del día de hoy, que es el doctor Danilo Rueda, el comisionado de paz, quien dijo en cuestión de horas, yo le creo al ELN, antes de que hubiera la verificación, que un lenguilargo, que esto sí fluyó, que la UIAF, que no sé qué. Mucho antes el doctor Danilo Rueda estaba diciendo, yo en este debate le creo al ELN. Y el doctor Danilo Rueda es comisionado de paz, es del gobierno, es del Estado, es un funcionario público y le cree al ELN muy rápidamente. Pero en fin, la importancia de este tema es la que da lugar a esta confrontación de pareceres. Recuerden ustedes, si las fuentes con que cuenta la Fiscalía fueran fuentes solamente del Poder Judicial, uno podría decir, esto está amañado y es la rama judicial persiguiendo al Poder Ejecutivo y torpedeando el proceso de paz con el ELN.
Sin embargo, las dos fuentes mencionadas el día de hoy, porque una es el CTI y la Policía Judicial de la Fiscalía, que podría estar bajo la égida y el mando del fiscal, o que está de hecho, pero podría seguir directrices de él, pero estamos hablando de una fuente del Ejército y estamos hablando de un informe de la UIAF, ambos bajo la égida del Poder Ejecutivo. Es decir, aquí no se podría decir que la rama judicial está buscando información para tratar de ensuciar todo esto. Y viene la reacción del ministro de Defensa, que a mi juicio merece un par de comentarios. El primero, que es un comentario súper obvio, es: después de hacer dos comunicaciones con tremenda rueda de prensa, con una posición enfática, está bien que sea enfático si es que en ello cree, decir, y esto no debe ser debate público, es decir, después de haber debatido públicamente sobre el tema, dice, esto no va a ser debate público, o después de decir, yo no, de entrar en confrontación con la Fiscalía, dice, yo no voy a entrar en confrontación con la Fiscalía, me parece casi que un burlesco frente a la opinión pública el de generar semejante pelea y después decir, pero no, yo no voy a pelear sobre esto, pues ya peleó, ya qué más le vamos a decir. Pero segundo, se esmera en decir el ministro de la Defensa, no hay informe oficial sobre esto, no hay informe oficial sobre lo otro, no hay reporte oficial de la UIAF, y lo que dice la Fiscalía es, hemos recibido de fuentes. Y esas fuentes, en últimas, lo ponen a uno a pensar, que uno queda aquí como opinión pública en medio de un ping-pong, a pensar que los distintos cuerpos de seguridad del Estado fueron defenestrados muy rápidamente cuando entró el presidente Gustavo Petro, y los mandos quedaron leales al gobierno como debe ser, pero que abajo puede haber funcionarios y puede haber subalternos que tengan una información que no se guía por las directrices que le dictan desde el alto gobierno. Lo peor, la justicia se está metiendo en un debate político que ni a ustedes, ni a nosotros, ni a ninguno de nosotros le gusta. Y lamentablemente de allí parece que no se va a devolver. Pese a que fue aprobado en un segundo debate, el proyecto que reduce el salario de los congresistas, a la iniciativa le incluyeron un mico que tiene pinta de orangután. ¿Qué diré orangután? Que parece un supersimio, parece King Kong con Godzilla. Van a permitir a los senadores y representantes que ejerzan otras actividades económicas. Háganme el favor, si hoy manejan influencias, imagínense donde ejerzan otras actividades económicas. Congresistas y expertos advierten que este artículo es abiertamente inconstitucional. Perder es ganar un poco, una frase que se usa en el fútbol y en el Congreso, y es que los senadores aceptaron bajarse el sueldo, pero no a cualquier precio. En el proyecto que reduce su salario se incluyó un artículo que les permitiría ser congresistas y trabajar en otras actividades económicas. Para muchos fue un golazo. El nivel de conflictos de interés, el nivel de tráfico de influencias y el nivel de corrupción que se puede generar con esa medida no está escrita, no está vista. Y yo lamento decirles que esto puede resultar mucho peor que la enfermedad. En el Congreso de la República tomar atajos sale mal. El padre del artículo es el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, quien explicó que lo que la ciudadanía reclama es que los impuestos de los colombianos no financien los salarios de los congresistas. Pero lo que yo quiero es dejar claro la voluntad política, que es que lo que se quiere aquí es que cada congresista salga a buscarse el pan con el sudor de su frente, como lo hacen todos los colombianos. Si aquí hablamos de empatía y el cuento de rebajar los salarios es por empatía y nos va a quedar en 27 millones, lo que yo propongo es que no nos paguen, pero que nos dejen trabajar. El autor del proyecto, el senador J.P. Hernández, reveló quiénes fueron los 63 congresistas que votaron a favor de este artículo. Anunció cuál será el paso a seguir. Se puede retirar en la Cámara de Representantes, en el debate de comisión primera, el tercer debate o en el cuarto debate de plenaria. En caso de que esto no llegara a retirarse en la Cámara de Representantes y sea aprobado el proyecto de esta manera, la Corte Constitucional puede eliminar este nuevo artículo porque claramente no es constitucional. Expertos advirtieron además que este artículo, calificado como un mico, es inconstitucional. Permitir que se desempeñe otra actividad es contraria al artículo 180 de la Constitución, ya que está prohibido desempeñar otro cargo o empleo público o privado. Se requeriría entonces una reforma constitucional. El servidor público debe dedicarse en forma exclusiva al desempeño de su función y derivar sus ingresos de esa actividad.
Los asuntos referidos a la seguridad, el uso de vehículos, gasolina, se debe analizar según el nivel de riesgo que tenga cada congresista. El proyecto busca reducir al menos 10 millones de pesos del salario de los congresistas. Sí, yo no me equivoco cuando digo que eso era King Kong con Godzilla, con un tiranosaurio. O sea, por favor. Sí. O sea, que, señor Carlos Meisel, del Centro Democrático, ¿qué tamaño de error que acaba de cometer? Y la manera de argumentar que ni siquiera se le entiende es medio cantinflesco. No nos paguen, déjenos trabajar, pero no nos bajen el salario. No nos bajen el salario, no nos paguen, déjenos trabajar. Pero a ver, a usted lo eligieron, señor Meisel, para ser senador. Cumpla como senador, punto. Y ese es su salario. Trate de bajarlo, punto. Pero no diga que quiere salir a trabajar. Usted se imagina un senador de la República, Paula, que de por sí maneja influencias, saliendo a buscar con influencia. La mano de corrupción se ve insostenible en Colombia. No, yo se lo resumiría en una frase: nuestros congresistas siendo nuestros congresistas. No solamente por lo que usted dice, el tema, claro, del tráfico de influencias que se podría dar ahí, complicadísimo, pero es que aparte de eso, como si ser servidor público, como si ser congresista no fuera una función de 24/7. ¿A qué hora están pensando en que pueden hacer las otras cosas? No sé. No, por eso, si así no van a trabajar, imagínense que tengan otras ocupaciones. Y fuera de eso, legislan para que esta reducción de salario pues no les toque a ellos, sino para la próxima legislatura. Esto, querida Paula, se cae. Sí, se cae en cualquiera de esas tres instancias, como decía el congresista J.P. Hernández, que es el promotor de esta iniciativa que valga la pena recordar, cuando uno revisa los antecedentes, busca reducir el salario de los congresistas de 43 millones de pesos al mes a 29 millones de pesos al mes. Es decir, a estas alturas que venga alguien a decir, no, es que 29 millones de pesos al mes se me van en pagar la gasolina del carro y qué sé yo, pues nos recuerda debates viejos en los cuales quien esgrime esos argumentos termina claramente derrotado. Primer punto. Segundo punto. Efectivamente, como dice Paula, entraría a regir a partir de 2026. Suena muy acomodaticio y muy cómodo decir, yo estoy legislando, pero a mí no me toquen el salario, que eso venga de aquí en adelante. Parece que hay argumentos a favor de esa posición, porque habría derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos, yo llegué aquí y empecé a trabajar con cierto salario, no me lo pueden echar para abajo. Esos derechos adquiridos harían que el proyecto terminara con una gran vulnerabilidad y pudiera ser tumbado finalmente por ese argumento de derechos adquiridos. Mejor blindarse y aguantarse que eso arranque en el 2026. Pero viene el tema central de la discusión, que es este de si pueden, de acuerdo con esta iniciativa del congresista Meisel, si pueden los congresistas o no laborar simultáneamente en otro lugar y con otro cargo, además del de congresista. Lo ha dicho Paula. Uno, cuestión de tiempo. Es que les sobra tanto tiempo como para querer trabajar en otro lado. Dos, cuestión de plata. Es que no les aguantaría, no les alcanzaría con los 29 millones. Pero tres, cuestión de potencial de corrupción. Imagínense, todos los congresistas con un segundo cargo como asesores de grupos económicos. ¿Cómo no? Yo armo mi cohorte de asesores de congresistas en un grupo económico y tengo garantizado el paso de un proyecto de ley. Yo no, ni nadie que yo conozca, pero sí muchos que no conozco. En ese sentido es absolutamente absurdo, pero vamos a la pepa del asunto. Inconstitucional. Artículo 180 de la Constitución. El artículo 180 dice: nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación o un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo con el del nombramiento o la elección como congresista. Está clarísimo, es decir, eso lo termina en última instancia tumbando la Corte, pero quedan dos instancias, como decía el congresista J.P. Hernández, porque ha pasado Comisión del Senado, plenaria del Senado, y va aprobado por el momento esa reducción del salario, pero le falta Comisión de la Cámara y plenaria de la Cámara, y en alguna de esas dos se puede caer. Voy más allá, se debe caer, porque la contundencia del argumento de que es inconstitucional, aparte de tremendamente inconveniente, parecería ser absolutamente ganadora. Y ganaron porque se quedan con el sueldo alto. Entonces eso también parecería una triquiñuela de los congresistas para proponer este exabrupto del señor Meisel. Claro. Para que se lo tumben. Sí. Exacto. Para que se lo tumben. Eso es lo que quiero. Bien absurdo para que se caiga. Exacto, claro. Un contentillo que le suena bien a la opinión pública, pero que al final se va a caer y van a decir, vieron que nosotros sí queríamos, pero no pudo. Si querían, carreta, no querían. Si quisieran, lo bajan. Pero bueno, esperemos que en la Cámara se corrija este problema de este mismo. Sin hundirse. No, se puede corregir. Se puede agarrar el mismo proyecto, corregir y seguir adelante. Vea, voy a sacar la lupa, estar atenta a ver qué pasa en la Cámara. No creo.
Bueno, en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad hubo noticias que organiza Prisa Media. El presidente de Ecopetrol hizo un anuncio muy importante. Dice que van a revisar la reactivación de 8 contratos de exploración que estaban suspendidos. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas, porque se están acabando y porque creo que están entendiendo que si Colombia deja de explorar, ni suma ni resta en el tema del calentamiento global. Y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, dijo que el gobierno va a llevar al Congreso una reforma ambiental. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien habló sobre nuevas energías para contener el cambio climático en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad, dejó claro que el gas es el combustible de la transición. Al negocio tradicional de los combustibles fósiles lo vamos a proteger y lo vamos a cuidar, porque ahí está la primera gran fuente de recursos para hacer la transición energética. Con ese objetivo en mente se estudia la posibilidad de reactivar 8 contratos de exploración que se encuentran suspendidos. Estamos trabajando en las mesas técnicas con el gobierno a efectos de establecer un cronograma y sobre el mismo vamos a ir desarrollando esa exploración nueva. La ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, dijo que la frontera extractiva, como está hoy, sin una sola exploración adicional de petróleo, gas o carbón, no permitirá cumplir con las metas del Acuerdo de París para 2030 y anunció que va a presentar una reforma del Sistema Nacional Ambiental. Tramitar una reforma del Sistema Nacional Ambiental que se adecúe a la realidad de la emergencia climática. El presidente del Congreso, Iván Name, quien cambió el discurso que tenía preparado, dijo que la reforma anunciada por la ministra será bienvenida, como otras que hacen trámite, y que harán ese proceso en el tiempo que sea necesario, sin afanes. Vamos a hacerla como tenemos que reformar la salud, como tenemos que reformar las pensiones, como tenemos que reformar la educación, tantas cosas. Pero es importante la conciencia frente a la necesidad de ellas. El presidente del Grupo Prisa, Joseph O'Gorlian, dijo que los anuncios que se escuchan a diario confirman la necesidad de avanzar en temas de medio ambiente y sostenibilidad. Y en el caso de los medios, estos tienen que ir más allá de la información. Ir más allá es tener un compromiso fuerte con toda una serie de valores, con toda una serie de temas que son importantes para nuestra sociedad. Son grandes los desafíos que tienen precisamente los medios que le dedican espacio a temas ambientales y de sostenibilidad, y uno de ellos es ayudar a recuperar la confianza en una sociedad donde la corrupción se ha vuelto parte del paisaje y siempre hace dudar. ¿Cuántas personas compran la revisión técnico-mecánica? Un requisito que tenemos que llenar en Colombia cada tantos años, cada 6 años, hay que hacerle una revisión técnico-mecánica. Es corrupción y es no jugar limpio con el ambiente, con la sostenibilidad. Falta voluntad política para acabar con la corrupción, que es un mal que es conveniente para algunos, pero que si queremos ir hacia adelante y si que tenemos que tener un futuro prometedor, todos vamos a tener que luchar contra ese ya no flagelo, sino contra ese problema que tiene una cara y que tiene unos ojos y que posiblemente y desafortunadamente esté más cerca de nosotros de lo que queremos. La empresa privada también tiene mucho que aportar y una de las maneras es lograr que las personas estén cada día más cerca, más conectadas. Y las empresas estamos jugando un papel súper importante y preponderante en esto, porque son las que ayudamos a generar esos procesos de apropiación y que no solamente hagamos acciones aisladas los países, sino que las materialicemos. Desde Claro y Claro por Colombia, que es la estrategia de sostenibilidad de la compañía, lo que venimos haciendo es identificando esas diferentes iniciativas que aportan directamente a la sostenibilidad de nuestro país. Las empresas fueron claves luego de la pandemia del COVID-19 para ayudar a enfrentar problemas en los procesos educativos. Tuvimos una ventaja en el sector privado que no ha tenido el sector público, lamentablemente, y es que ya veníamos trabajando en la última década con la digitalización, que luego quizá hablemos, ¿no?, con la tecnología aplicada al aprendizaje. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ve el negacionismo del cambio climático y el populismo como dos de los grandes problemas que tiene la región. ¿Cómo han llegado a gobernar liderazgos populistas que niegan la existencia del cambio climático? Pese a las dificultades, los expertos manifiestan que en la región se observa cierto optimismo y un compromiso e insisten en que es necesario que se avance más con ayudas técnicas y financieras
para lograr que la sostenibilidad no sea solo una meta, sino una forma de vida. Yo creo que tranquiliza ver al doctor Roa, presidente de Ecopetrol, hoy con un discurso más aterrizadito con la realidad, ¿no? Por lo menos ya dista de los discursos que tenía Irene Vélez. ¿Y que se acuerda? seguía al pie de la letra, perdón, lo que decía el presidente. Pero se acuerda usted también que el nuevo ministro de Minas y Energía, ya que usted menciona a Irene Vélez, también se fue como por esta línea, lado de Roa, abriendo la puerta de que la exploración sí es un buen anuncio, sin lugar a dudas que se toma bien, pero uno sí se sigue preguntando si el presidente está en la misma línea o no, porque hace un par de semanas el presidente estuvo en la cumbre de la Amazonía, estuvo ahí en Brasil, y uno lo oía todavía como muy firme con esos lineamientos de que no más el tema de la exploración, no más petróleo, descarbonización, entonces uno no sabe si está el director de Ecopetrol y el ministro por un lado y el presidente por otro lado, ¿no? Por eso se fue el anterior presidente de Ecopetrol. De acuerdo. Porque estaba por un lado él y la ministra por otro. Recordemos el contexto en el que se da esta discusión, porque el otro día alguien en la calle decía, ¿qué es la lora que tienen con la exploración del petróleo y el gas? ¿Por qué es tan importante? Recordémoslo en dos datos. Primero, proveen el 40% de las exportaciones de este país, grosso modo, depende del precio, del momento, etcétera, etcétera. Y proveen el 20%, la quinta parte de los ingresos del gobierno. Es decir, son fundamentales estos combustibles fósiles para la estabilidad económica del país. No solamente que la energía y que las empresas y que las petroleras y que la contaminación, para la estabilidad económica del país. La posición del gobierno es, voy a prescindir de eso, se va a acabar la exploración de petróleo y gas y se va a acabar la producción en un plazo relativamente corto, y eso, si no hay con qué reemplazar en ingresos del gobierno y en ingresos externos, desordena la economía de manera seria. Por eso es que es importante lo que decía Giovanni hace un momento, y es, nosotros podemos amarrarnos las manos, no producir absolutamente nada, y somos tan chiquitos en el mundo que eso no va a cambiar el proceso del cambio climático. Sería hacerse un harakiri mientras los demás vaya usted a saber qué. Y es allí donde todo el mundo tiene la lupa puesta en, ¿va el gobierno a cambiar de parecer y va a permitir que haya nuevas licencias de exploración de petróleo y gas? Y ahí hay un temita que parece semántico, pero es crítico, porque la posición del presidente de la República, la posición de la exministra Vélez, la posición de funcionarios del primer gabinete de este gobierno era, no va a haber nuevas licencias de exploración, no nuevas licencias de exploración, en el entendido de que las licencias existentes de exploración permiten avanzar en explorar más y poder hacer lo que se necesita. Por lo tanto, ni el doctor Roa ni el nuevo ministro han cambiado esa posición, porque ninguno ha dicho que van a dar nuevas licencias, van a decir se va a seguir explorando, y se puede seguir explorando con las licencias existentes. No hay ruptura del discurso, pero sí hay un cambio de posición mucho menos beligerante, mucho menos crítico, mucho más conciliador y, creo yo, más aterrizado con una realidad. Lo dijo el doctor Roa el día de hoy. Queremos tener más producción de petróleo y gas, y el gas es el combustible para la transición energética. Eso dista muchísimo de lo que decía la ministra Vélez. No se ha cambiado el fondo de la posición, pero el discurso es mucho más amigable hacia algo mucho más razonable con la economía y con el país. Hubo un debate donde se le fue, bueno, hablando de los que se le van la lengua, ¿no? Porque dice que el ministro de la Defensa que se le fue la lengua a un coronel, que habló de más con el fiscal, etc. Parece que hoy a un representante, el representante José Jaime Uzcategui, del Centro Democrático, se le fue la lengua hablando del presidente, cosa que no debe pasar. ¿Qué fue lo que dijo? Estaban en un debate acerca del orden público en el país, de cómo está esa situación de orden público en el país, y este representante, pues la verdad es que pronunció un duro calificativo sobre el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo, escúchenlo ustedes. ¿Cuándo vamos a escribir en este país la historia del último guerrillero que yo pensé que era Timochenko? Ahora resulta que no, es Pablo Beltrán, y el día de mañana será Iván Mordisco o cualquier otro que ustedes quieran promover como parte de un país que ya se transformó. Aquí el delito político debería incluso desaparecer en Colombia. Si tenemos un delincuente político como presidente de la República, ¿qué más quieren para decirnos que este país se transformó, esta vida se respeta, las elecciones son libres, el presupuesto no se lo roban y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano?
Así no es, se le fue la lengua y se le fue. ¿Y qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo el ministro del Interior? Estaba el ministro Velasco, el ministro del Interior se Y hay puso que muy mostrar las bravo. dos partes, lo que dijo el señor Uzcategui y también la respuesta del gobierno como debe ser. ¿Qué dijo el gobierno? No, se puso muy bravo, la verdad es que defendió fuertemente al presidente y dijo que exigía respeto por la figura del jefe de Estado. Dejar las armas es un acto de profunda valentía, como el que también estuvo usted, porque los buscamos y les pedimos que lo hicieran. Y nosotros como ciudadanos, como demócratas, como políticos, no podemos seguir destilando discursos de odio, diciéndole a la insurgencia, dejen las armas, y cuando las dejan, sentarlos aquí para insultarlos. Bienvenido a la democracia y quiero escuchar sus ideas sin que estén respaldadas por la fuerza de un arma. Eso es lo que piensa este gobierno. Así no se va a llegar a una paz. Nunca, créanme, ni de un lado ni del otro. Nunca. Este episodio tiene que ser un escenario de reflexión. Búsqueda de consensos. Eso sí. Si ese es el tono del debate, olvídese. Pero mire lo que dice el ministro Velasco, dice no podemos seguir destilando discursos de odio. Ojo, que esto viene de lado y lado. Entonces sí, pero hay que decir lo que se predicar lo que también se va a aplicar, ¿no? Sí, pero también él tiene razón. Tampoco uno puede coger al jefe de Estado y llamarlo No, como de lado, no, maltratarlo total, no, como de lo maltrató. de ninguno también. de los dos Usted lados, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con Gustavo Petro. Pero lo que dijo el señor Uzcategui está mal. Esto Eso significa no se puede que hacer. estamos tocando fondo, ¿no? Sin duda. Por eso digo, este episodio de hoy tiene que ser un llamado a la reflexión nacional. La pepa del asunto se refiere a un tema conceptual que vale la pena tener presente. Si se habla de delincuente político, hay que aclarar qué es el delito político. Y el delito político es un delito contra el orden constitucional. Todo aquel que haya atentado en algún momento contra el orden constitucional ha cometido algún tipo de delito político. La asonada, está la rebelión, etcétera, etcétera. Se rebelan aquellos que cometen un delito político contra las instituciones y contra el orden constitucional. Por lo tanto, alguien que haya tenido las armas ilegalmente, que haya ejercido la subversión y que las haya dejado en su momento, pudo haber sido catalogado como delincuente político. Una vez dejadas las armas, y ahí está el énfasis del ministro del Interior, una vez dejadas las armas, debería dejar de ser calificado como delincuente político porque justamente dejó las armas. Nota de pie de página, no como el ELN que se sienta a una mesa de negociación diciendo yo jamás voy a dejar las armas. Cierro paréntesis, cierro la nota de pie de página. Pero aquel que en el pasado haya sido guerrillero, haya estado en la subversión y haya dejado las armas por voluntad propia, debe ser en el peor de los casos calificado como alguien que en su momento pudo haber sido delincuente político, pero no seguirlo tildando delincuente político. Creo yo que ahí al representante Uzcategui efectivamente se le van las luces. Pero hay que ver pues la defensa del ministro del Interior, el mismo ministro que califica a los gobernadores del país como hipócritas hace 48 horas diciendo que no, que aquí todo bien, que aquí nos llevamos por las buenas maneras y que no hay que andar generando tensiones con nadie. Bueno, de lado y lado.